Buenas, buenas. Bienvenidos a otra audición de Estadística Descriptiva Poblacional. Esta vez le toca el número 17. Estadística Descriptiva Poblacional 17. Estábamos en el anterior video, espero que me hayan seguido. El último cuadro era este, que era el cálculo de un percentil, del percentil 25, correspondiente al 25% de los datos acumulados hacia la izquierda, o lo que también se podría, no, perdón, del percentil 30, perdón, del percentil 30, si no me equivoco, ahora lo vamos a repasar, claro, del percentil 30 o del 30% acumulado hacia la izquierda. O sea, podríamos decir la nota X, ¿no? La nota X no superada por el 30% de los casos. Que nos quedó al fin y al cabo, X igual aproximadamente 67. 67 puntos. Bueno, 66,79 con un poco más de precisión sería la nota no superada por ese 30% de los casos, de todas las notas, de las 80 notas eh, que tenemos. En todo caso, cuando digo el 30% no supera, digamos, lo de X, la nota no superada por el 30% son del 30% de las notas inferiores, claro. Bueno, esto estamos viendo con el tema del percentil, por eso os invito a repasar el video anterior, pero ahora vamos a repasar este cálculo. Acá despejamos ese valor de X que estoy diciendo. Era el 30%, si no mal recuerdo, vamos hacia, pero sí, era el 30%. Bueno, vamos a repasar un poco esto, porque nosotros, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Los libros presentan la fórmula del percentil como una fórmula que, bueno, uno dice, está bien, una fórmula que está en el libro, uno no va a dudar, obviamente, de la expresión, va a decir, bueno, está bien, es una fórmula que ya está demostrada, alguien la hizo. Pero bueno, no es solamente memorizar una fórmula, si bien para un examen uno siempre memoriza o se machetea la fórmula, pero no tiene mucho sentido eso porque la cuestión es razonar de dónde viene. Básicamente, la fórmula del percentil no es otra cosa que una fórmula de interpolación lineal, una fórmula que interpola, que obtiene valores de X, como en este caso, o valores de probabilidades entre dos valores o entre dos puntos cuya probabilidad conozco por tabla o conozco por histograma. En todo caso, como dice el primer párrafo acá arriba, lápiz óptico siempre marcar, como dice acá arriba el primer párrafo, queremos calcular, ¿no? Aquella nota que no supera el 30% de los casos, la cual yo llamé X. Supongamos que, bueno, ya dije en videos anteriores, que según los datos que tira el GeoGebra, da intervalos de clase con números decimales, con alta precisión, y supongamos que, bueno, esto lo calcula una máquina con toda la precisión del mundo, no una persona, claro. Entonces, nos vamos a basar en los datos que tira el GeoGebra, claro. Entonces queremos calcular cuál es ese 30%, ¿no? No superado, de, y sobre todo ese valor de X que identifica, obviamente, la nota que no supera el 30% de todos los casos, todas las notas. Eh, que no es otra cosa que el famoso percentil 30, correspondiente a ese 30%. Esto ya lo hemos visto en el video anterior. El problema, bueno, la idea de encontrar, obviamente, ¿no? Acá lo expresé como una forma de probabilidad, la probabilidad de encontrar la nota menor igual que X es igual a 0,30, o sea, el 30% de probabilidad de poder encontrar una nota inferior a esta X
que acabé de mostrar recién, como lo calculamos al final del video pasado, y como estamos repasando ahora. Esto no es otra cosa que la función, que la frecuencia relativa acumulada f de x. O sea, acumular o sumar frecuencias relativas hasta x. Si sumo todas las frecuencias relativas hasta x, o sea, de izquierda a derecha, obviamente voy a encontrarme con la probabilidad de encontrar una nota inferior a esa x que tengo que calcular, que da 66, que da aproximadamente, bueno, de 6 y pico, aproximadamente 67, como vimos recién, y es el 30% de los casos. Entonces, bueno, uno atina a buscar la tabla del GeoGebra, digamos, los datos tabulados de las frecuencias relativas acumuladas de GeoGebra. Cuando uno atina a buscar eso, o busca, la hemos presentado muchas veces ya, la tabla de distribución, a la tabla de frecuencia relativa acumulada que da el GeoGebra, con su gráfico escalonado correspondiente, ya lo hemos visto ya en todos los videos anteriores. Cuando buscamos en esa tabla, en ese diagrama que tira el GeoGebra, en esa tabla de frecuencia relativa acumulada que tira el GeoGebra, no vamos a encontrar efectivamente la frecuencia relativa acumulada del 0,30. No la vamos a encontrar. Lamentablemente no. Lo que vamos a encontrar, como dice este segundo párrafo, las frecuencias relativas acumuladas del 0,25 y del 0,34, o del 0,18 o el 0,34. Pero no voy a encontrar efectivamente la del 0,30. Se supone que 0,30 está entre 0,25 y 0,34, o también lo puedo ubicar entre 0,18 y 0,34. O sea, se encuentra entre estos dos valores o entre estos dos últimos. Bueno, estos 0,25 y 0,34, 0,18 y 0,30, 0,25 y 0,34 y 0,18 son frecuencias relativas acumuladas que sí me da la tabla de distribución, digamos, la tabla de frecuencia relativa acumulada que tira el GeoGebra. Esos valores sí, pero 0,30 no aparece. Entonces, por eso tengo que utilizar lo que se llama la interpolación lineal, que me va a dar a futuro la fórmula de interpolación lineal para el cálculo del percentil. Nosotros lo que presentamos, lo analizamos en el video pasado, que ahora lo vamos a repasar, lo razonamos intuitivamente a través de un gráfico. A través de este razonamiento básico, intuitivo, vamos a poder deducir esa fórmula de interpolación lineal, que después va a terminar siendo una fórmula para cualquier problema, para calcular percentiles. Bueno, vamos a ver entonces el diagrama, el gráfico de frecuencias relativas acumuladas, que lógicamente arroja el GeoGebra. Con su tabla de frecuencias relativas acumuladas, que está acá. Esto lo tira el GeoGebra. Después lo que está en rojo lo puse yo, lógicamente, y lo recuadré yo. Voy a aumentar la pantalla para que se vea. Vamos a aumentar a 300. Esto para que se vea mejor, ¿no? Vamos a tratar de encuadrar la imagen. Porque quiero mostrar el razonamiento que he empleado. Bueno, ¿qué observamos acá? Bueno, este es, digamos, gráfico de frecuencias relativas acumuladas que tira el GeoGebra. ¿Y qué observamos aquí, detenidamente? ¿Qué es lo que estamos observando? Yo dije que, bueno, 0,30 puede encontrarse entre 0,25 y 0,34, o entre 0,18 y 0,34. Bueno, tenemos en cuenta lo siguiente, que 0,30 es un valor que está intercalado, está metido entre 0,18 y 0,30, porque 0,30 es mayor que 0,18 y a su vez es menor que 0,34. O sea, 0,30 está intercalado, está metido bueno, por decir, entre
0,18 y 0,34. Entonces, 0,18 la tabla del GeoGebra me dice, esta es la frecuencia relativa acumulada correspondiente a este intervalo de clase que va de 0,33 a 64. Bueno, 0,18 va a ser esta altura de este rectángulo que me da justamente el diagrama. Y esta altura, si lo proyecto sobre el eje de frecuencias, me va a quedar 0,18. Fíjense que está debajo del 0,20, ¿no? Un poquito abajo. Obviamente porque es menor. Bien. Este valor 0,18, vuelvo a repetir, me lo da el GeoGebra. Y también me da no solamente 0,25, sino también 0,34. 0,34 va a ser la frecuencia relativa acumulada correspondiente a este intervalo de clase, ¿no? Este que estoy indicando acá. Acordémonos que este 0,34 está midiendo, está bien, la frecuencia relativa acumulada con respecto a este intervalo de clase, pero este 0,34 me mide la probabilidad de poder encontrar así al azar, dentro del manojo de exámenes que hay ahí arriba de la mesa, supongamos, ese 0,34 me está calculando la probabilidad de encontrar al azar un examen cuya nota es inferior a 71,33. Y este 0,18 lo mismo. Está midiendo la probabilidad de encontrar al azar una nota inferior a 64. Comprendamos eso, ¿no? Básicamente no es mirar una tabla y decir, bueno, ya está, listo. No, no, hay que comprenderlo así. Ahora sí, volvamos a lo nuestro. Este 0,18 corresponde a la probabilidad de encontrar una nota inferior a 64, este 0,34 la probabilidad de encontrar una nota inferior a 71,33. Bueno, estos dos valores, 0,18 y 0,34, me lo da el GeoGebra, pero el 0,30 acá no aparece. No aparece en la tabla. Entonces el 0,30 tiene que estar entre estos dos valores, entre medio de 0,18 y 0,34, pero no sé ubicarlo. A lo sumo me da 0,25 ahí, pero no, ¿dónde está el 0,30 acá? Que yo esto lo recuadré en rojo para que se vea. Acá entre 0,18 y 0,34, el GeoGebra no me tabula, no me calcula 0,30. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo evalúo el 0,30 si ahí la tabla no me la da? Si el GeoGebra no me arroja en la tabla de frecuencias relativas acumuladas del 0,30, ¿cómo lo evalúo? O sea, ¿cómo lo ubico inclusive en el gráfico que lo tenemos acá? Digamos que el 0,18 acompaña, el 0,18 que sería esta frecuencia relativa, acompaña al 64. Y el 0,34 acompaña a este valor de X, que es 67,67. Ahora, el 0,30, que yo lo ubiqué acá, está entre 0,18 y 0,34, pero lo ubiqué medio a ojímetro. No sé exactamente si está ahí, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Sé que está abajo del 0,34 y va a estar arriba del 0,18, pero no sé exactamente dónde ubicarlo. Lo ubiqué ahí por ubicar. Bueno, este 0,30 proyectado aquí, sobre este punto, si lo proyecto sobre el eje de las X, me va a dar este valor de X que desconozco. Y este es el valor de X que yo tengo que calcular porque mi objetivo es justamente encontrar ese valor de X. Ese valor de X va a ser la nota que no supera el 30% de todas las notas del curso. O sea, el percentil 30. Eso va a ser el percentil 30, o 30%, como quieran llamar. Ahora, para poder evaluar esa X, no es tan fácil, no lo puedo hacer a ojímetro, no lo puedo hacer con una regla graduada, tengo que hacerlo en forma analítica o matemática, que con esa forma analítica o matemática, como lo vimos al final del video pasado, pudimos deducir el valor de X con bastante exactitud. Pero tengo que hacerlo matemáticamente, no lo puedo hacer con una regla. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Entre este punto conocido, que es el 64,0,18, este es el punto 64,0,18, y este otro punto conocido, que es el punto 67,
0,67, 0,34, entre este punto y este punto trazo una recta. Esa recta que estoy trazando, esta recta que estoy trazando entre estos dos puntos conocidos del histograma, genera una función lineal de la forma f de x igual a m por x más b, donde m es la pendiente y b la ordenada al origen, como lo hacíamos en matemática o en análisis matemático, con función lineal. O sea, esa función lineal está asociada a esta recta que estoy trazando acá. Entonces, si yo conociese esa función lineal f de x igual a mx más b, yo con esa fórmula puedo evaluar el valor de x. Que aquí, en nuestro razonamiento, no va a hacer falta hallar esa función lineal. Lo vamos a ver a través de lo que se llama la definición de la pendiente de una recta, que habíamos visto muchas veces en matemático o en análisis matemático. Entonces, entre estos dos puntos que forman esta recta, voy a obtener el valor de la pendiente de esta recta. Y a través de la pendiente de la recta, como vimos al final del video pasado, vamos a poder evaluar este valor de x. Y punto. Y ahí terminó el chiste. Entonces vamos a sacar la pendiente de la recta, pendiente de esta recta, entre este punto y este punto, bien conocido por el histograma, por el gráfico que me da el GeoGebra. El gráfico de distribución de frecuencia relativa acumulada. Vamos a sacar la pendiente de esta recta. ¿Cómo lo hago? Bueno, aplico la fórmula de la pendiente. Bueno, ahora vamos a bajar un poquito zoom. Vamos a la página siguiente. Esta es la fórmula de la pendiente de la recta. Dado dos puntos, por dos puntos, según Euclides, pasa una recta. Pero de acá lo vamos a ver a través de la geometría analítica que habíamos visto en matemática básica, en análisis matemático, como se llame según la facultad. Entre dos puntos tras una recta. Esa recta está asociada a una pendiente. La pendiente de la recta está dado por esta fórmula. Dado dos puntos, P1 que es x1 y 1, P2 x2 y 2. La fórmula de la pendiente va a ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esta fórmula la usamos 80 millones de veces en los problemas de análisis matemático. Bueno, qué bien. Bueno, acá tenemos el punto P1 y punto P2 que bien recién vimos en el gráfico, que lo pudimos ubicar porque esos dos puntos son dos puntos notables que me da el GeoGebra, tanto en la tabla como en el gráfico. Entonces usamos estos dos puntos y calculamos efectivamente la pendiente de esta recta, reemplazándolo estos valores en la fórmula de la pendiente. Me quedó esto. Obviamente hay que hacer el cálculo, esto me va a dar un valor. Pero no importa, lo dejamos así. Esto sí lo puedo calcular, pero lo dejamos así. Yo lo llamé 3 a esto, que es el valor de la pendiente de esa recta que vimos en el gráfico. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tomé estos dos puntos. Y para explicar lo que voy a hacer ahora, voy a retroceder un poquito y vamos al gráfico. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, yo calculé la pendiente entre este punto y este punto conocido bien por el GeoGebra, que me da el GeoGebra. Ahora, voy a hacer lo mismo, voy a calcular la misma pendiente de la recta, porque la recta es una sola, no hay dos rectas. Voy a calcular la misma pendiente de la misma recta, pero en vez de usar este punto y este punto, voy a usar este punto que está acá y este punto que está acá. O también podría hacer esto, sacar la misma pendiente de la recta con este punto y con este punto. Con cualquier par de puntos puedo volver a obtener la pendiente de la recta, porque obviamente la pendiente es de una sola recta, no de dos rectas. Entonces, vuelvo a insistir. Ahora voy a hallar, antes hallé la pendiente, digamos, la pendiente entre este punto y este punto, ahora voy a hallar la pendiente entre este punto, la misma pendiente, ¿no? Entre este punto y este punto, o entre este punto y este. Entonces, hacemos eso, creo que usé este punto y este. Ahora vamos a ver.
Voy a reducir un poco la pantalla. Vamos por abajo. Acá, ahí sí, exactamente. Usé este punto y este punto. Este punto, como lo vimos en el gráfico, y este punto van a generar la misma pendiente de la misma recta, porque la recta es una sola, no hay dos rectas. ¿Qué pasa? Aplico la fórmula de la pendiente, me queda esto, y ahora tenemos que razonar lo siguiente. Esta pendiente que saqué ahora, que lo llamo 4, y esta pendiente que yo saqué antes, que yo llamé 3, es la misma pendiente de la misma recta. O sea que la pendiente es la misma, no pueden ser dos valores de m diferentes porque acá es una sola recta. Y si es una sola recta, hay una sola pendiente. O sea que esta m que calculé ahora en 3 es exactamente igual que esta m que calculo en 4. Entonces, como son iguales, igualo, uy, perdón, me fui de pantalla. Como son iguales, 3 y 4, igualo, porque es la misma pendiente de la misma recta. Entonces, al igualar las dos expresiones de pendiente de la misma recta, bueno, al igualar, y acá tengo que despejar la x. Bueno, perfecto. Despejo la x, y este es todo el cálculo que habíamos hecho al final del video pasado. Obviamente, bueno, supone 0,30 menos 0,18, 0,12, 0,30 menos 0,18, es 0,16. Bueno, acá hago la cuenta también, queda 3,67. Bueno, redondeo. Bueno, ahora hay que despejar. Si no sabemos despejar esto, hay un problema ya de terapia, porque hemos pasado álgebra, análisis matemático, probabilidades estadísticas, matemáticas financieras, está bien, o sea, ya llega un momento que esto es de colegio, que un chico de secundario lo puede hacer esto, y básico. O sea, yo puse aproximado, porque como estoy trabajando con números decimales, 0,16 dividido 3,67 es 0,043, esto que está dividiendo pasa multiplicando, que esto que está multiplicando pasa dividiendo. Bueno, esos pasajes de términos ya conocemos, básico, inclusive del ingreso, ¿no? Cuando uno ingresa a una facultad, lo primero que hace en matemáticas es despejar X. Bueno, despejé y me quedó 66,79. Bueno, ese sería el valor de X que me pedía el problema. Aproximadamente 67, bueno, pero con dos dígitos decimales me quedó 66,79. Y ese sería el valor de X, ¿no? Que no supera el 30% de los casos o de las notas que están registradas. O sea, dicho de otra forma, sería el percentil 30. Dicho de otra forma, sería el valor de X acumulado hacia la izquierda correspondiente al 30% de las menores notas o de las notas inferiores. Bueno, ese es el percentil 30 o el 30%. Y ya está. Y listo. Y así, de esta forma, vamos a poder calcular percentiles. Pero este aquí que no tuve que recurrir a una fórmula del libro. Porque sí, la fórmula del libro sí calculo, pero no sé ni lo que estoy haciendo. Es como tener los ojos vendados en la 9 de julio y caminar. Sí, 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 sé que hay autos. Sí, sí, pero ¿dónde van los autos? No. Es decir, este es el tema. No, no. El tema es razonar. Es un razonamiento básico, simple, con función lineal, donde utilicé simplemente la fórmula de la pendiente, mirando el gráfico y viendo los puntos notables que me tira el GeoGebra, y a partir de eso igualo, eh, igualo las pendientes, porque es la pendiente de la misma recta, y al igualar esas dos expresiones despejo X. Y ese es el percentil que me pide el problema, que en este caso es el percentil 30%, o el percentil 30. Bueno, listo, pero la razoné gráficamente
en una manera bastante sencilla, sin recurrir a una fórmula que tengo que después sí vamos a ver, después ya vamos a hacer un ejemplo más y al hacer un ejemplo más vamos a ver que esto se traduce generalmente en una fórmula. Una fórmula es algo general, ¿no? Una expresión matemáticamente general que va a servir para un sinfín de problemas, para todos los problemas que yo tenga que calcular percentil en estadística descriptiva poblacional. O sea, vamos a través de estos ejemplos deducir intuitivamente la fórmula que va a servir para todos los casos. Bueno, así que ahora sí, repasamos fuertemente el tema del percentil, vamos a hacer otros casos más, después va a venir el tema de cuartiles, y bueno, y a partir de ahí seguimos. Así que ahora hago el corte, nos vamos a estadística descriptiva poblacional 18, si no me equivoco, y ahí vamos a seguir viendo casos. Así que, como siempre, tómense un café, un relax, vayan a pasear al perro y una vez que repasen, volvemos con todo esto. Así que bueno, nos vemos en un rato. Chau, chau.